PAES 7030, Guía hacia la Libertad Financiera. Esta es una presentación realizada por José Alberto Santos, coordinador del programa Mentores Familiares. La deuda es una de las enfermedades más importantes por las que pasamos los seres humanos. Y como toda enfermedad necesita un tratamiento. Este día presentaremos una guía para enfrentar la deuda, para superar la esclavitud financiera por la que pasan muchas personas. Hoy conocerás un proceso, un método que te ayudará a salir de la deuda, a alcanzar la libertad financiera, a poder iniciar un emprendimiento. Y este es el método PAES 7030. Así es que, ¿qué piensas? ¿Estás listo para este entrenamiento? ¿Para sanar tus finanzas personales y alcanzar libertad financiera? Bueno, este es el momento. Prepárate para iniciar un cambio profundo. El método PAES 7030 a continuación. Programa Mentores Providentes. La libertad financiera. Por José Alberto Santos. Este día vamos a enfocarnos en el programa PAES 7030. Un método enfocado a planear, ahorrar, emprender, simplificar al máximo, usando la regla 70-30. Todos enfrentamos un conflicto que tiene que ver con los espacios de libertad que conquistamos en la vida. Y es en este conflicto entre ser esclavo o libre, o en qué medida alcanzamos libertad o nos mantenemos en la esclavitud, que vamos a preguntarnos: ¿existe una diferencia entre tener libertad y ser libre? Bueno, tener libertad depende de nuestras circunstancias, pero ser libre depende de nuestras elecciones diarias. Podemos tener libertad y ser esclavos. La deuda es la forma de esclavitud financiera más importante en estos tiempos. Y el hedonismo, junto al consumismo, sus principales aliados. Te preguntarás entonces, ¿qué es el hedonismo? Es una tendencia a buscar el placer y evitar el dolor, sin pensar en las consecuencias. El hedonismo es un comportamiento característico de los niños. Un niño, por ejemplo, está enfermo de gripe, con temperatura, pero escucha el sonido del vendedor de ice creams y él quiere comer el helado sin pensar en las consecuencias que puede tener con su salud. El comportamiento hedonista está asociado con el consumismo y con la pobreza, la escasez, la deuda. Bien, los seres humanos enfrentamos un problema declarado por el líder mundial Gordon B. Hinckley. Y este problema es que, o consiste en que muchos de nosotros estamos viviendo por debajo de las bendiciones que Dios desea mandarnos. Entonces, ¿cómo ponernos a la altura de lo que Dios espera de nosotros?
si vivimos en el círculo de la preocupación constantemente. Somos presas de las deudas. ¿Es posible salir de la esclavitud de las deudas? ¿Del desempleo? ¿De la escasez? ¿De resultados? ¿De la ignorancia? Bueno, la respuesta te manda a contar con un mapa que resuelva dos preguntas claves. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hacerlo? Esto entonces nos lleva a dos momentos: pensar qué hacer y actuar en relación con la pregunta ¿cómo hacerlo? Para ello necesitamos enfocarnos, salir del círculo de la preocupación conectado con la dispersión de esfuerzos. Nos esforzamos, pero no estamos enfocados. Nuestros esfuerzos son dispersos y no atacan el problema central. Al respecto, Thomas S. Monson ha dicho: cuando tratamos las cosas de manera general, rara vez tenemos éxito. Pero cuando tratamos las cosas de manera específica, rara vez fracasaremos. En esta ocasión vamos a enfrentar el problema de la esclavitud financiera enfocándonos en lo importante para llegar a esta. ¿Qué requiere entonces la libertad financiera? En tiempos como los actuales, requiere contar con información correcta, así como planear en escenarios. 3 escenarios básicos: el pesimista, el probable y el optimista. Y tomar decisiones correctas. Aprender los principios correctos para administrar nuestra vida. En relación con este punto, Gordon B. Hinckley estableció un código de conducta basado en 10 virtudes. Y el plan que te presentamos se basa en la frugalidad e industria, 2 factores de las 10 virtudes sobre las cuales Gordon B. Hinckley declaró: recomiendo a todos la virtud del ahorro y la industria, las cuales van de la mano la una de la otra. El trabajo y el ahorro de la gente hacen a una nación, una comunidad o una familia fuerte. El trabajo y vivir dentro de nuestros ingresos hace a la familia pasar de la dependencia a la independencia. De entonces que estos principios serán fundamentales en el plan que vamos a desarrollar. Ahorrar para ser industriosos. Hay 2 competencias claves para enfrentar la vida desde el punto de vista económico. Uno es aprender a producir y otro tiene que ver con aprender a vender. De ahí entonces que esos 2 principios están inmersos en este plan. Pero eso requiere comprometerte. Esta es una guía con la que debes comprometerte. Y esta guía te va a invitar a gastar menos de lo que gastas para crear un ahorro. Y a partir de ese ahorro salir de la esclavitud de las deudas para emprender un proyecto que asegure el mediano y largo plazo para ti, alcanzando libertad financiera. Entonces debes comenzar con iniciar tu educación financiera, llevando un plan semanal, un presupuesto mensual, ahorrar un porcentaje de tus ingresos y entonces emprender un proyecto para crear un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo tiene que ver con hacer algo que sea capaz de generarte un ingreso aunque tú no estés trabajando. Por ejemplo, si tú tienes una casa y la alquilas, tú recibes mensualmente una cuota por el alquiler de esa casa. Eso es un ejemplo de un ingreso pasivo. 3 conceptos importantes para comenzar. Activo.
Un activo es un bien o posesión que generalmente incrementa su valor o genera un interés. Dinero en un negocio o en una cuenta de ahorros es un ejemplo de activo. Un invento que ha registrado, un método, un libro que otros pueden comprarte, acciones y bonos, una casa propia, no del banco, una obra de arte, un reloj antiguo, una colección de estampillas, monedas antiguas, artículos de colección, algunas posesiones, como su automóvil, una televisión de pantalla gigante y un bote y la ropa. Estos son activos depreciables porque no generan ningún dinero ni incrementan su valor. Ahora, ¿qué es un pasivo? Un pasivo, también llamado deuda, es el dinero que usted debe, entre otros, saldos de las tarjetas de crédito, un préstamo para la compra de un automóvil, gastos de hospital y médicos, una hipoteca de casa, préstamos para pagar los estudios de sus hijos. Valor neto. ¿Qué es el valor neto? Es la diferencia entre su activo, lo que tiene, y su pasivo, lo que debe. Su valor neto representa su riqueza, el grado de libertad financiera. Un automóvil nuevo disminuye su valor al segundo en que se maneja fuera del lote. Su automóvil es una herramienta que lo lleva al trabajo, pero no es un activo para la creación de riqueza. El valor de una casa es un activo y la hipoteca es un pasivo. Digamos que su casa vale $120,000, pero su hipoteca es de $80,000. Eso quiere decir que lo que usted tiene, a lo que le vamos a llamar equidad de la casa, es de $40,000. Bien, vamos entonces a prepararnos con el PAES. En esta primera etapa del método PAES, vamos a comenzar analizando las finanzas actuales y elaborando un presupuesto mensual, ajustado a tus ingresos y necesidades. Eso es frugal. Cumpliendo con disciplina el presupuesto, eliminando deseos y caprichos innecesarios. Las personas endeudadas usan el dinero para consumo, es decir, lo que termina en la basura. El segundo paso es aprender a vivir con el 70% de tus ingresos. Y por eso le llamamos al programa PAES 70-30. Porque tú vas a aprender a vivir con el 70% de tus ingresos. ¿Y qué vas a hacer con el otro 30%? Bueno, vas a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si quieres abrir la ventana de los cielos y recibir la inspiración que te ayude a encontrar ideas de negocios triunfadoras y no tener problemas con el gobierno, entonces acuérdate de tus compromisos con Dios y con tu país. Del otro 10% restante, ese lo vas a ahorrar para convertirlo en una inversión, un ahorro que va a dar lugar a una inversión en recursos, en producir, en vender y construir tu futuro. En la segunda parte te voy a mostrar cómo vas a convertir ese 10% en ese ingreso que va a construir tu futuro. En tercer lugar, tener un plan para multiplicar ese 10% ahorrado, siguiendo lo que vamos a llamar las pautas del interés compuesto. El cuarto paso, aprender a simplificar al máximo. Esto significa trabajar con más inteligencia. La regla 80-20. Esto es aprender a generar con el 20% enfocándote en el 20%, esto es las cosas importantes, aprender a producir un 80% de tus resultados. Y el quinto principio, ser fuerte y perseverante. Estos 5 pasos son la parte fundamental de este programa que debes volver a leer, entender y comprometerte con ello. Principios del programa. Es necesario hacer un plan para administrar tus finanzas. Asegurarte de que no gastas más de lo que ganas. Presupuestar para ahorrar. El presupuesto le dice
a tu dinero en qué dirección se va y elaborar ese presupuesto para un tiempo específico, de manera periódica, básicamente mensual, programando los pagos para evitar recargos o multas, actuando con disciplina a la hora de hacer los gastos y siendo selectivo a la hora de comprar, buscando los mejores precios y aprender a negociar, porque uno en la vida no obtiene lo justo, lo que merece, ni lo que debería, sino lo que negocia bien. De ahí entonces que el primer paso tiene que ver con tus ingresos mensuales. Tú tienes que volverte consciente de tu realidad. ¿Cuál es tu ingreso bruto? Lo que recibes antes de impuesto. ¿Cuál es tu ingreso neto? Lo que te queda después de pagar tus impuestos. ¿Cuáles son tus otros ingresos de propiedades, bienes, dividendos? Y ese total entonces tiene que ver con tu activo. Pero el segundo paso es conocer, volverte consciente de cuáles son tus gastos mensuales. Vivienda, servicios públicos. Detalla entonces todas las salidas de dinero que en cada mes tú tienes. Especifica cuáles son tus gastos variables adicionales en relación con la vivienda, la comida, el transporte, los servicios personales, las necesidades de tus hijos, gastos médicos. Sé detallista, vuelve consciente tu realidad. De ahí entonces que en una hoja de trabajo vas a elaborar tu presupuesto cada mes. Ingresos planificados y reales que están relacionados con tu sueldo, otros ingresos, total de ingresos, gastos que van a incluir donativos, ahorros, alimentos, hipoteca o alquiler de la casa, servicios públicos, transporte, pago de deudas, seguros, gastos médicos, ropa, gastos escolares, otros. Y esto se convertirá en un compromiso mensual. Antes de recibir tus ingresos mensuales, debes tener ya tu hoja de trabajo llena con tus compromisos para anticipar entonces las responsabilidades y también los recursos con que vas a contar para resolver esas necesidades. Ahora entonces te darás cuenta que probablemente tienes que hacer un uso más inteligente de tus recursos y lograr maximizar ese dinero a la hora de comprar. Te harás entonces la pregunta, ¿cómo gastar menos de lo que gano? Y esto te lleva a tener un plan y revisarlo periódicamente. Programar tus pagos. Revisar dónde van los gastos y hacer ajustes. Posiblemente te darás cuenta que tendrás que trabajar horas extras, que tendrás que recortar algunas compras. Algunos artículos tendrás que negociar para conseguir un mejor precio o algunas decisiones como pagar al contado, pagar a tiempo para evitar recargos, reducir las salidas a comer. Ahora, algunas actitudes importantes. Nunca decidas en el momento que ves el artículo de consumo. Regresa al día siguiente para racionalizar la emoción. Nunca compres nada solo. Nunca vayas de compras con tus tarjetas. Y siempre hazte la pregunta, ¿realmente necesito esta oferta? ¿O simplemente es un deseo? Recuerda el método PAES. Planear, ahorrar, emprender, simplificar.
Si te comprometes a seguir esta guía siendo industrioso, llevando un plan semanal, un presupuesto mensual, ahorrando un porcentaje de tus ingresos y trabajando para crear un ingreso pasivo, la primera etapa consistirá en irte librando de tus deudas actuales y de esa manera ir mejorando tu condición financiera. Recuerda el método PAE 70-30. Planear, ahorrar, emprender. Y recuerda que hay dos maneras de lograr la libertad financiera, que es producir algo y o vender algo. Aprende a simplificar al máximo. Sé fuerte y perseverante. Entiende que puedes pagar tus deudas y alcanzar la independencia y ser verdaderamente libre financieramente, aún en tiempos difíciles. Pero esto requiere un plan y requiere disciplina. Vamos a continuación a la segunda parte del PAE 70-30. Hemos hablado de ahorrar el 10% de tus ingresos. Ese ahorro se enfocará en adquirir recursos, producir, vender y construir un futuro. Esto es un ingreso pasivo. Para ello necesitarás un plan para multiplicar ese 10%, siguiendo una pauta de interés compuesto. Aprenderás a simplificar al máximo, esto es, trabajar con más inteligencia, enfocándote en las cosas importantes, en actuando con el fin en mente, en aprender a poner primero lo importante, a priorizar, y siendo fuerte y perseverante. Estos son compromisos claves del programa PAE 70-30. Este método está diseñado para personas que se consideran niños en temas financieros y de inversión y que tienen poco dinero o ninguno. Si tú estás en esa condición, esta puede ser tu mejor alternativa para educarte, experimentar, capitalizar y salir del ciclo de la rata, lo que Robert Kiyosaki llama el ciclo de la rata. Y entonces entrar al ciclo de un emprendedor exitoso. ¿Qué hace a un emprendedor exitoso? Un emprendedor exitoso busca información. Información sobre oportunidades de negocios. ¿Qué es lo que la gente necesita? Recuerda que en un negocio hay dos papeles importantes. Una persona o un grupo de personas que tienen una necesidad por la que están dispuestas a pagar a quien se la resuelva, y un proveedor que tiene una solución que va a cambiar y va a recibir por ello dinero. Entonces, el primer paso importante de un emprendedor es aprender a buscar esa información. Identificar ideas de negocios. Piensa en tus fortalezas, en las fortalezas de tu familia. Puede ser que una fortaleza sea el que tu esposa sabe hacer algún tipo de comida, tiene algún tipo de receta de alguna salsa especial o algo que puede convertirse en dinero, una idea de negocio. Cuando encuentres esa idea, debes planear detalladamente qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Esas respuestas allanan el camino a la solución, para luego actuar asumiendo riesgos calculados, simplificando al máximo, cumpliendo y produciendo satisfacción en tus clientes todas las veces, siendo fuerte y perseverante para levantarte del fracaso las veces que sea necesario. Para este emprendimiento necesitas lo que vamos a llamarle un capital semilla. Y la meta que yo te pongo es que obtengas $100 que se convertirán en tu capital semilla. Estos $100 los vas a poner a trabajar
Y recuerda que este capital semilla no lo puedes mezclar con el presupuesto personal o familiar. Supongamos que tú me digas, no tengo $100. Entonces, el reto que te dejo es, ve qué artículos tienes en la casa y que no son necesarios y que los puedes vender y de ellos puedes obtener el capital inicial. Ese es tu fondo de inversión privado y lo separas de tus otras cuentas. En el momento que tú me dices, ya tengo los $100, ya tengo el capital semilla, entonces pasamos a comenzar un pequeño negocio. Y como este es un proceso de educación financiera en el que estás desarrollando competencias para los negocios, recuerda que aprender es un proceso sencillo. Vas a comenzar con pequeños negocios para luego pasar a una segunda y una tercera etapa en negocios medianos y así vas subiendo y subiendo de acuerdo a los ingresos que vas adquiriendo, de los que están disponibles para ti. En la primera etapa, este proceso cumple la función de autoeducarte en el mundo de los negocios y las inversiones. En esta etapa no vas a abandonar tu trabajo, que es tu fuente primaria de ingreso. Y vamos a trabajar en base a ciclos, no a tiempos, sino ciclos. Está pensado para ser ejecutado en ciclos, dado que se trata de ciclos y no de meses. Y esto permite que una persona pueda avanzar más rápido o más despacio dependiendo de sus capacidades y de sus resultados. A medida que avanza de ciclo en ciclo, su poder va a ir incrementándose. Y es importante involucrar a tu familia en el proyecto, con lo que formamos emprendedores y la posibilidad incluso de crear una empresa familiar. No olvides que la preparación amplía tus posibilidades, por lo que debes aprovechar este tiempo para educarte en temas financieros conectados con el negocio, como son el tema de mercadeo, contabilidad, venta, producción, negociación. Esos son temas en los que necesitarás prepararte y adquirir más y mejores conocimientos. Aquí tenemos los ciclos de la primera etapa. Tú comienzas con el capital semilla, $100. Ahora te dejo la tarea. Piensa en hacer algo con esos $100 que te puedan producir $20 de ganancia. De manera que al lograr ese negocio, tú habrás adquirido $120. Este es el primer ciclo. Entonces, piensa, ¿qué podrías hacer con $100 para convertirlo en $120? Y eso entonces será tu idea de negocios. Y la pones en acción, inviertes ese dinero en lo que vas a comprar y logras ganar $20, obtener $120, has completado tu ciclo 1. Y entonces estás listo para el ciclo 2. Ahora ya tienes $120. Y en el ciclo 2, la meta es obtener una ganancia de $24. Piensa qué puedes hacer en el ciclo 2 con $120 para obtener $144. Y cuando lo hayas logrado, entonces has alcanzado el ciclo 2. Recuerdo a Teresita Rojas, que estudiaba en el Instituto Central de Señoritas, que ella en este momento comenzó comprando dulces y en el colegio a la hora de recreo los vendía. Y fue avanzando en los ciclos. En el ciclo 3 tiene $144
y tienes que pensar en un negocio que te deje 28.8 de ganancia, de manera que puedas llegar a 172.8 dólares. Y aquí tienes los siguientes ciclos de cuánto dispones, cuánto debes ganar y cuál es la meta total de ese ciclo. Recuerdo a Teresita Rojas que llegó un momento en que ya los dulces no eran suficientes, pero tenía más dinero en las manos y entonces decidió hacer una cosa. Le pedí a sus compañeras, por ejemplo, si iban a hacer un regalo de cumpleaños a otra compañera o querían comprarse algo como un perfume. Entonces ella fue a negociar en ciertos almacenes, de manera que le dieran un porcentaje más bajo y pudiera ganar. Y en un determinado momento, ya cuando ella tenía aproximadamente 200, 300 dólares, ella hacía eso. Hacía pedidos en el colegio a sus compañeras, a los maestros, al personal de secretaría. Y cada vez que alguien de ellos quería comprar un perfume o una blusa o zapatos, entonces se lo encargaban a ella. Y ella entonces iba a los almacenes, los compraba y se los revendía. Y entonces fue de esa manera que ella entró a un segundo negocio. La venta de los dulces, donde tenía contacto directo con la fábrica de dulces, y luego el almacén donde ella hacía esas compras y vendía esos productos. Así ella fue progresando y avanzando en estos ciclos. La idea básica es que al tener una meta que cumplir, cosa que hoy no tienes, harás esfuerzos que hoy no haces para cumplirla. Puede ocurrir que por tus habilidades personales, aptitudes o circunstancias, completes cada uno de esos ciclos con más rapidez. Y eso entonces te lleva al siguiente nivel. Y llega un momento en que tú tienes que ir pensando ya en negocios más grandes. En negocios más grandes, nuevas ideas de negocios. El proceso está orientado para que te eduques de un modo gradual y constante en las habilidades y conocimientos requeridos para los negocios, finanzas e inversiones. Tienes que educarte activamente en estas materias. A medida que avanzas, vas viendo la necesidad de ordenarte mejor, de ser más disciplinado, de ser más puntual, de aprender nuevas competencias, como aprender algunos principios de contabilidad, negocios, ventas, negociación, contratos, etc. Y así entonces pasa a una segunda y una tercera etapa, a los ciclos de esos nuevos niveles. A continuación te voy a presentar los cuadros que plantean las metas en los ciclos de la segunda y tercera etapa. Y recuerda, uno solo obtiene los resultados con los que está realmente comprometido. Aquí tienes la segunda etapa. En la segunda etapa ya tú dispones de $1,000. Recuerda que iniciaste la primera etapa con $100, pero la segunda etapa ya tienes $1,000. Entonces ahora la meta es obtener un 50% de ganancia. Esto es una utilidad de $500. Esto es acumular $1,500. Ya a estas alturas tenemos el primer ciclo. Tienes que pensar en una nueva idea de negocio con mayor capital y un resultado más grande que estás buscando. El segundo ciclo ya tienes $1,500. La meta es un 40% de ganancia. Esto es $600. Y acumulado vas a llegar a $2,100. Si observas la tabla, al llegar al décimo ciclo, fíjate bien, tú estarías ganando $12,936, un negocio medio. Paso a paso. Este es un plan en el que tú vas avanzando de manera progresiva, una mejora progresiva. Pero tú puedes ver que este es el método japonés, cómo paso a paso en esta escalera, sin darte cuenta, tú puedes llegar de $100 a convertirlos en
936. Y ahora estás listo para la tercera etapa. En la tercera etapa comienzas el ciclo 11 con 12.936 y terminas el ciclo 18 con $76.736. ¿Qué te parece? Te dejo pensando. Adelante.